Buenos días. El descubrimiento de América. Quien hable de Cristóbal Colón antes de 1476 está hablando paja. Es en este año cuando apareció Cristóbal Colón por primera vez en la isla de Madeira, Portugal, como sobreviviente de un naufragio. Envolvió su origen en un misterio. Dijo haber nacido en Génova y no hay un solo escrito suyo en italiano, ni siquiera cuando escribió a los banqueros genoveses solicitándoles dinero. Las malas lenguas dicen que era catalán y que era pobre y judío. Hoy sabemos que nació en Ibiza y que era judío converso. Se instaló en Puerto Santo y comenzó con su actividad de comerciante. Logró conquistar a la hija del gobernador y se casó con ella, permaneciendo en esa isla durante los siguientes 9 años. Al parecer, iba a continuar el resto de su vida en esta actividad. ¿Qué motivó entonces su salida de la isla a aventurarse en el cuento de una nueva ruta a las Indias? Nuevamente las malas lenguas dicen que la sífilis tuvo mucho que ver con el viaje de Colón. A la isla llegó un día un español con quien Colón hacía negocios, junto con 6 marinos, todos ellos en malas condiciones de salud. Era el piloto Alonso Sánchez de Huelva, quien hacía frecuentes viajes a Inglaterra, Islas Canarias y Madeira. Le contó a Colón que en una travesía entre estos dos últimos lugares, en un navío pequeño y con pocos marinos, fue sorprendido por una tormenta que lo desvió de su ruta, lo llevó hacia el oeste por aguas desconocidas. Al cabo de varias semanas y con la embarcación bastante dañada, los marineros avistaron tierra, una isla que tenía un puerto extraño. Construido por los indígenas, desembarcaron. Estos los recibieron porque los vieron altos y con barba. Los indígenas eran imberbes. Y porque su religión les decía que desde el mar vendrían los dioses. Les dieron comida, oro y le ofrecieron sus mujeres como regalo. Sintiéndose en el paraíso, aprovecharon por supuesto lo que más pudieron, hasta que se comenzaron a sentir mal, con fiebre, se les brotó la piel, primero un salpullido fino, luego se convirtió en pústulas, así que terminaron de arreglar la nave con ayuda de los indígenas y salieron de allí. Luego de mes y medio atracaron en la isla de Puerto Santo. Colón los acogió. Alonso Sánchez, enfermo, dedicó sus últimos días a trasladar toda la información que tenía y convencerlo de los tesoros que podría encontrar en estas tierras. Colón tenía conocimientos de navegación. En sus viajes comerciales iba con frecuencia a Lisboa, había estado en Inglaterra y a Islas Canarias y hasta los Azores. Por otra parte, su suegro era navegante y tenía una buena documentación sobre la navegación por el Atlántico. Con la información de Alonso Sánchez se decidió a realizar el viaje. Colón era autodidacta y estaba convencido de la esfericidad de la Tierra. Uno de los libros que le sirvió de guía fue el de Paolo Toscanelli, quien mencionaba la viabilidad de una navegación hacia la China por el oeste. Un trayecto que se vería aún más facilitado porque podrían realizarse escalas en la mítica isla de Antilia y en Zipango, como se llamaba Japón en esa época. Colón conoció esta documentación, pues reprodujo algunas expresiones de forma casi literal. Pero estos planteamientos tenían algunos errores que finalmente incidieron en el descubrimiento de América. ¿Cuáles eran, pues? Estaban calculadas en millas italianas, de forma que redujeron la estimación de los árabes en un 25%. La circunferencia terrestre quedaba, pues, en 30.000 kilómetros. El segundo aspecto en cuestión era la estimación de la masa continental emergida, de tal forma que contando con las Canarias y otras posibles escalas, el viaje sería factible, ya que entre Canarias y Zipango la distancia sería de 4.450 kilómetros y de 6.575 kilómetros hasta Catay, cuando en realidad existen respectivamente 19.600 y 21.800 kilómetros. Con estos datos, Colón hizo su primer planteamiento al rey Juan II de Portugal, quien lo envió a una comisión que le dio la negativa, luego de estudiar y al parecer de 2 viajes fallidos que mandaron a hacer con los datos que les había dado Colón, sin que éste lo supiera. Entonces Colón se dirigió a España, a palos de la frontera, en las afueras de Huelva y donde se encontraba el monasterio de la Rábida. Allí se entrevistó con Fray Antonio de la Marchena, a quien convenció del viaje, y este a su vez lo recomendó al duque de Medinaceli, muy allegado a los reyes católicos, y al confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, cuyos ancestros fueron judíos conversos. Estos le consiguieron una primera entrevista con los reyes católicos en Córdoba. Esta fue fallida. Siguieron otras entrevistas
Y más adelante, y con la ayuda de Luis de Santángel, un judío converso y secretario privado del rey Fernando, y luego de casi 7 años logró convencer a los reyes católicos de realizar la expedición. Y es este mismo Luis de Santángel quien financió la mitad del viaje con los dineros de la Santa Hermandad, una institución precursora de la policía española. Una cuarta parte la puso Colón con algunos préstamos y otra parte la pusieron los hermanos Pinzón. De ellos, Martín Alonso tuvo una participación definitiva en el reclutamiento de los marinos, pues a Colón, por ser extranjero, poco caso le hicieron. Así que no fue cierto que la reina Isabel donara sus joyas. Pero es probable que la epidemia de sífilis que se desencadenó en 1494 no fue con quienes regresaron del primer viaje. Es más factible que haya sido con el regreso del segundo viaje, cuando salieron con Colón 17 naves con 1.200 hombres, de los cuales al menos 1.000 eran soldados, y los regresó casi en su mayoría a principios de 1494. Es muy factible que participaran en la batalla de Nápoles, que fue el sitio donde apareció por primera vez a la sífilis para extenderse rápidamente por Europa. Por esto, en principio se llamó el mal de Nápoles. Fue el médico Fracastorius quien en un poema hablando sobre esta enfermedad le puso el nombre de sífilo al protagonista y de allí derivó el nombre. Los médicos recetaban a principio mercurio y estaban felices porque finalmente vieron cómo el mercurio se podía convertir en oro. Gracias.